escritura que nos habla de las obras carnales y de los frutos del Espíritu. Vamos a ver aquí el primer texto, dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfaga los deseos de la carne. Aquí la escritura nos dice que andemos en el Espíritu. Y sabe, por mucho tiempo se pensó que una persona que anda en el Espíritu es un súper espiritual, y bueno, hasta había cargadas, en algún momento dice: vos que sos espiritual, como si andar en el Espíritu sería para personas muy especiales. Pero nosotros vemos que en la palabra de Dios el Señor establece esta enseñanza de andar en el Espíritu para todos los creyentes, para todos los hijos e hijas de Dios. O sea, si usted es alguien que creyó en Cristo, que recibió a Cristo, la palabra es para usted y para mí. Debemos andar en el Espíritu. Y andar en el Espíritu es semejante a un bebé que, bueno, nace sin poder caminar en lo natural, pero llega el momento que aprende, hace sus primeros pasitos, endeble, pero va aprendiendo hasta que camina normal, hasta que camina bien. Bueno, de la misma manera también es en la vida espiritual. Nosotros nacemos de Dios, nacemos de nuevo. Al principio no podemos andar en el Espíritu. Vivimos por el Espíritu, pero no podemos andar en el Espíritu porque todavía somos débiles, nos falta conocimiento. Pero cuando pasa el tiempo, podemos aprender a andar en el Espíritu, así como un bebé aprende a caminar en lo natural. Qué bueno. Y como les dije, es para todo. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23, dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, todo vuestro ser, espíritu, con minúscula, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Este pasaje lo que nos muestra es que nosotros como seres humanos estamos compuestos de tres partes: espíritu, alma y cuerpo. Desde la caída de Adán y Eva, nuestro espíritu o el espíritu del ser humano se separó de Dios, pero cuando una persona cree en Cristo, recibe a Cristo, el espíritu se reactiva, el espíritu nace de nuevo, el espíritu entra en una unidad con el Espíritu de Dios, y nuestro espíritu, valga la redundancia, ¿no?, está en nosotros. Está en nosotros. Y cuando la palabra de Dios nos dice que andemos en el Espíritu, Él nos está hablando de algo que sí podemos, porque nosotros somos espíritu, somos alma y tenemos un cuerpo. Así que lo que el Señor nos quiere decir cuando nos enseña a andar en el Espíritu es, podríamos decirlo con esta palabra, que aprendamos a andar desde nuestro espíritu. Nosotros podemos andar desde nuestra alma, gobernarnos desde nuestra alma, o podemos gobernarnos, por así decirlo, desde nuestro espíritu. Gobernarnos desde nuestra alma quiere decir que solo nos dejamos llevar por los deseos, por el razonamiento, pero andar en el Espíritu es de otra manera. Andar en el Espíritu es primeramente creer que el Espíritu de Dios está unido a nuestro espíritu, que está en nosotros, y que al poner nuestros pensamientos en la palabra de Dios
Y al dejar que la palabra de Dios y la presencia de Dios que está en nuestro espíritu gobierne nuestra vida, es cuando estamos comenzando a andar en el espíritu. Y es algo para todo. Por eso la Escritura nos dice aquí en el libro de Efesios, el capítulo 4, versos 22 y 23, dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, antes vivíamos en el alma solamente, dejábamos que nuestra alma tome nuestras decisiones conforme a lo que sentíamos, a lo que razonábamos. Pero dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovado en el espíritu de vuestra mente. Ahora nuestra mente tiene que ser renovada. Es decir, antes nos manejábamos conforme a lo que nuestra alma sentía, a lo que nuestras emociones sentían, a lo que nuestro razonamiento nos dictaban. Pero ahora tenemos que renovar nuestra mente. Ahora tiene que venir de otra fuente lo que nos gobierna, de otra fuente que es del Espíritu. Renovado el espíritu de vuestra mente. Quiere decir que ahora nosotros tenemos que dejarnos gobernar, por así decirlo, desde nuestro espíritu, por el conocimiento de la palabra. Y cuando nosotros estamos aprendiendo a andar en el espíritu, una de las cosas importantes es pensar en las cosas del espíritu. En el libro de Romanos nosotros encontramos en el capítulo 8, verso 5: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. O sea, lo que son personas que no han nacido de nuevo, personas que no conocen a Dios, ellos solamente piensan en cosas naturales, en cosas racionales y también en cosas pecaminosas. Pero dice aquí, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. O sea, una de las claves para andar en el Espíritu es lo que pensamos. Hay una traducción que dice: lo que son de la carne ponen sus pensamientos en las cosas carnales, y lo que son del Espíritu ponen su pensamiento en las cosas del Espíritu. Entonces, si nosotros estamos en el Espíritu, si hemos permitido que la presencia de Dios ministre nuestra alma, nuestro espíritu, vamos a estar poniendo nuestros pensamientos en las cosas del Espíritu. Y las cosas del Espíritu es primeramente la palabra de Dios. La palabra de Dios. Las cosas del Espíritu, podríamos decir, o pensar en el Espíritu, es pensar en el Señor. Pensar en el Señor. Mire, una de las cosas que aprendemos cuando comenzamos a caminar en el Espíritu es que dejamos el egoísmo, dejamos el egocentrismo, dejamos de pensar en nosotros mismos y comenzamos a pensar en el Señor, comenzamos a pensar en la palabra, comenzamos a pensar en el prójimo. Gloria a Dios. Mire, hay un texto aquí en Isaías que a mí me gusta muchísimo. El libro de Isaías, el capítulo 26, ya lo voy a encontrar, lo anoté por aquí, verso 3, dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Por qué el Señor nos dice, nos enseña que andemos en el Espíritu?
Y andar en el Espíritu es pensar en las cosas del Espíritu, es pensar en la palabra, es pensar en el Señor. ¿Por qué el Señor nos dice esto? ¿Por qué nos enseña? Porque eso trae beneficio para nuestra vida que de otra manera no lo podemos recibir. Uno de los beneficios de pensar en el Espíritu es pensar en el Señor, pensar que Él nos ama, pensar que somos sus hijos, pensar que Él está con nosotros, pensar que Él es poderoso, pensar que Él es soberano, pensar que Él es nuestro guardador, pensar que Él es nuestro proveedor. Gloria a Dios. Qué tremendo cuando pensamos en el Señor, porque trae un fruto. Dice aquí, tú guardarás en completa paz. En completa paz aquel en cuyo pensamiento en ti persevera. Si estamos pensando en el Señor, no estamos pensando en nosotros mismos, no estamos pensando, uy, en lo que necesito. Estamos pensando en el Señor. Eso trae un fruto de una completa paz. Gloria a Dios, completa paz. Qué lindo es andar en el Espíritu. Porque una de las cosas que se van a manifestar en tu vida y en mi vida es que va a haber paz. Va a haber paz y va a haber confianza. Gloria a Dios. ¿Sabe? Mucha gente en estos días que hubo elecciones y están allí, algunos dicen ¿qué pasará? Están un poco tensos, están con incertidumbre, porque en cierta medida es como que tienen su, digamos, su confianza en alguna persona. Pero pensar en una persona como para depender, eso no es bueno. Eso no es bueno, eso trae incertidumbre, trae inseguridad, hasta en algunos casos temor. Pero pensar en el Señor nos da confianza. El Señor es nuestro proveedor en el gobierno actual, el Señor es nuestro proveedor en el siguiente mandato del próximo gobierno. Él sigue siendo nuestro Padre, Él sigue siendo el que va a sostener nuestra vida. Él sigue siendo el que nos va a abrir puertas. Él sigue siendo el que va a proveer los recursos que necesitamos. Y eso traerá paz a tu vida. Si tu confianza estaba en alguno de los candidatos, eso te va a traer incertidumbre. Pero si tu confianza está en Dios, eso te va a traer paz. Y si tú guardarás en completa paz, en cuyo pensamiento en ti, en el Señor, persevera. Pensar en el Espíritu, primeramente es pensar en el Señor. Él es el príncipe de la paz, Él es nuestro proveedor, Él es nuestro sanador. Gloria a Dios. Mire, yo le aconsejo a las personas que están enfermas que piensen en el Señor y que traigan a memoria esa escritura donde dice que Él es nuestro sanador, y que bueno, si tú estás enfermo, comiences a declarar y orar diciendo: Señor, tú eres mi sanador. Señor, tú eres sanador. Tú eres el que sana toda dolencia. Tú eres el que sana toda enfermedad. Y comenzar a declarar y pensar en el Señor. Eso te va a traer, llegado su momento, la manifestación del poder de Dios para sanidad en tu vida. Si tú piensas en los síntomas de esa enfermedad, en las consecuencias, en lo que te puede pasar, eso te traerá aflicción. Pero si tú piensas que el Señor es tu guardador, que tú eres hijo de Dios, que tú eres hija de Dios, que el Señor no te va a dejar, no te va a desamparar, no dejará para siempre caído al justo, gloria a Dios, sino que el Señor te levantará,
Dice: 7 veces cae el justo, mas no quedará postrado, porque Jehová sostiene de su mano. Si tú estás pensando quién es el Señor, cómo obra el Señor, eso te va a traer paz, te va a traer confianza. Gloria a Dios. Qué lindo. Por eso la Escritura nos enseña en el libro de los Salmos, el capítulo 1, verso 2, dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. El Salmo 1 es un salmo precioso que nos instruye a meditar en la ley de Dios. Y cuando hablamos de la ley de Dios, estamos hablando de la palabra de Dios para todos los tiempos. Sabemos que hay una parte de la ley que fue abolida, que ya no rige más, que era la ley para los sacrificios de animales, las ceremonias de ese tiempo. Ahora ya no. Desde que vino Cristo, eso quedó abolido. Eso ya terminó. Pero hay leyes que son eternas, como amar a Dios. Hay leyes que son eternas, como no mentir. Es tremendo. Gloria al Señor. No adulterar, no robar. Esas son leyes que siguen vigentes aún en el nuevo pacto. Así que qué lindo es pensar en su palabra. Pensar en su palabra. El salmista nos enseña a meditar en la ley de Jehová. Gloria a Dios. Y cuando tú estás pensando en el Señor, eso te conecta al Espíritu, y allí ya estás andando en el Espíritu. Porque la Escritura dice: así como piensa el ser humano, así es. Si tú estás pensando en las cosas del Espíritu, tu alma y tu cuerpo van a responder a esos pensamientos, y tú estarás andando en el Espíritu. Y quiero reiterar esto, que en otras oportunidades te lo dije: andar en el Espíritu no es entrar en un éxtasis espiritual, no. Andar en el Espíritu es sencillamente estar pensando en el Señor, pensando en la palabra, y dejándote guiar por la palabra y vivir por la palabra y la presencia de Dios en tu vida. Eso es andar en el Espíritu. No quiere decir que andar en el Espíritu tiene que estar en un éxtasis, allí en una visión. No. Andar en el Espíritu es de lo más normal. Porque tú ya eres un espíritu, tú ya eres un alma. Y el Espíritu de Dios se unió a tu espíritu. Y cuando tu alma, tu mente, tus pensamientos que están en el alma, comienzan a pensar en la palabra, y tú buscas que el Espíritu de Dios te ministre, es cuando tu alma comienza a regirse por la palabra de Dios y por la presencia de Dios, y nuestra alma tiene que estar bajo el gobierno de Dios, bajo el gobierno de la palabra, bajo el gobierno del sentir del Espíritu. Y cuando nuestra alma se somete al gobierno del Espíritu, es cuando estamos andando en el Espíritu. Aunque no estés teniendo ninguna experiencia sensorial, podríamos decirlo, ¿no? Una experiencia espiritual. Aunque no estés teniendo una experiencia espiritual que te sacude, que te hace temblar, pero tú estás pensando en el Espíritu, estás viviendo por la palabra, estás con la presencia de Dios en tu vida. Eso es vivir, eso es andar en el Espíritu. Y es de lo más normal. Gloria a Dios. Y mire lo que dice en el libro de Gálatas, este está conocido texto, el capítulo 5, versos 22 y 23, dice: mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es fe,
es bondad, es fe, mansedumbre, templanza. Mire las bendiciones que experimentamos por andar en el Espíritu. Y te reitero, andar en el Espíritu es para todo. Todos tendríamos que esforzarnos a andar en el Espíritu. Todos tendríamos que decirle: Señor, yo así como cuando era bebé aprendí a caminar, yo te pido, Señor, yo quiero aprender a andar en el Espíritu. Yo quiero aprender a caminar en el Espíritu. Gloria a Dios. Y porque cuando estamos conectados al Espíritu, cuando estamos andando en el Espíritu, hay una ministración del Espíritu de forma conjunta que viene a nuestra alma. ¿Y qué nos ministra el Espíritu? El Espíritu nos ministra amor. Gloria a Dios. ¿Cuántas personas por ahí no se pueden sentir dolidas, heridas, porque aquel no me ama, porque aquel me rechaza? Mire, el Espíritu te ministra tu alma, y el más importante, te ama. Dios te ama, Dios te acepta tal cual como tú eres, exactamente así como tú eres. El Espíritu de Dios te ama, te hace conocer que Dios te ama. El fruto del Espíritu es amor, gloria a Dios. El fruto del Espíritu, dice, es gozo. Tu alma comenzará a ser ministrada por el gozo del Señor. Mire qué bendición estar en el Espíritu, porque viene una ministración desde el Espíritu de Dios que trae gozo a tu alma, porque está siendo ministrada por el Espíritu. ¿Cuántas personas no vemos que están tristes? Personas que están heridas, sentidas. Algunos están hasta, mire, con resentimiento, con amargura, porque están en su alma. Pero si dejan que el Espíritu de Dios esté en el gobierno y el Espíritu de Dios esté ministrando tu alma, donde están las emociones, donde están los sentimientos, mire, allí el Espíritu te ministrará amor, te hará conocer que Dios te ama, te ministrará gozo, gloria a Dios. Te ministrará, como dice aquí, fe, amor, gozo, paz. Todo esto vendrá a tu alma, porque el Espíritu ministra tu alma por medio de tu espíritu. El Espíritu ministra tu espíritu, y desde tu espíritu es ministrada tu alma. Por eso el Señor Jesús dijo: el que tenga sed, venga a mí y beba, y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habrían de recibir los que iban a creer en Él. Entonces, desde tu interior viene, desde tu espíritu viene esa ministración para tu alma, que trae amor, que trae gozo, que trae paz. Luego dice benignidad. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Conoce que Dios es benigno, que Dios no te hace daño y hace de ti una persona benigna, no le haces daño a nadie. Y dice bondad, fe, todo eso viene por el Espíritu. Por eso les decía, qué bendición es la enseñanza, el mandamiento de Dios de decir, anda en el Espíritu. Y el diablo se encargó de que muchos creyentes piensen, dice, no, andar en el Espíritu es para los super espirituales, no es para algunos. Yo no soy espiritual, hasta se jactan de no ser espiritual. Mire, hermano, si tú no andas en el Espíritu, estás perdiendo todo lo que el Espíritu de Dios quiere ministrar a tu alma. Tú tienes que procurar
andar en el Espíritu, poniendo tu pensamiento en las cosas del Espíritu, poniendo tu pensamiento en Dios, poniendo tu pensamiento en la palabra, gloria a Dios, y buscando que Él ministre tu alma, Él renueve tu espíritu y ministre tu alma. Dice mansedumbre, templanza, mansedumbre. El Espíritu ministrará mansedumbre. El Espíritu hará de ti una persona mansa. El Espíritu ministrará templanza. No te quebrarás, te doblarás, pero no te quebrarás. Gloria a Dios. Qué tremendo, qué tremendo. Andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu es una bendición y es para ti. Es para ti que creíste en Cristo. No es para gentes especiales. No, andar en el Espíritu es para ti que creíste en Cristo. Nada más que algunos es como que directamente lo descartaron. Dijeron, no, andar en el Espíritu es solo para algunos. Yo soy así. Bueno, si sos así, carnal serás. Pero si tú quieres, es sencillo. Es creer que ya Dios te dio espíritu, que ya tú eres un espíritu y que el Espíritu viene a tu espíritu, se une a tu espíritu, el Señor ministra tu espíritu. Y si tú le dices, Señor, quiero que ministres mi alma, y comienzas a poner tu pensamiento en las cosas del Espíritu, allí es cuando se produce la conexión entre tu espíritu y tu alma. Gloria a Dios. Se produce por una decisión, decir, voy a pensar en las cosas de Dios, no voy a pensar en cosas carnales, no voy a pensar en cosas egoístas, no voy a pensar en cosas que estén fuera de la palabra. Gloria al Señor. Voy a pensar las cosas que están dentro de lo que me dice la palabra de Dios. Gloria al Señor. Y luego añade aquí en Mateo 7. Usted sabe que Mateo 7:7 es reconocido. Mateo 7 al 11, donde dice pedid se os dará, bueno, es reconocido. Pero luego cuando termina en el verso 11, donde dice que padre de ustedes que son malos van a dar malas cosas a sus hijos, todo padre, aunque sea malo, da buenas cosas, es lo que quiso decir el Señor. Cuanto más nuestro Padre Celestial dará cosas buenas a lo que le pidan. Y bueno, leemos hasta el versículo 11 y decimos amén. Pero sigue, el verso 12 dice así: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley de los profetas. Les decía anteriormente que andar en el Espíritu nos libera del egoísmo, del egocentrismo, de pensar en nosotros, hoy lo que me hicieron, hoy que no me acepta, hoy que no me quiere, y estás allí dolido, dolida. Mire, cuando andas en el Espíritu te hará salir del egocentrismo y te hará pensar en el Señor y pensar en la otra persona, y te enseñará leyes espirituales como la que dice en Gálatas capítulo 6 verso 6, dice: el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todo, y mayormente a lo de la familia de la fe. Gloria a Dios. Mire, cuando comienzas a andar en el Espíritu, no pensarás en lo poco que tienes,
sino que pensarás como la viuda, como fue instruida cuando vino el profeta. Tenía poco, pero el profeta le dijo, haceme a mí primero. Y la viuda lo hizo. La palabra lo instruyó. Entonces pensarás en los demás. Es lo que dice este primer texto. El que es enseñado a ser partícipe de toda cosa buena, al que te instruye. Entonces el Espíritu te instruirá, como te instruye acá con la palabra, de lo poco que tiene, quizá como la viuda, decir, bueno, voy a apartar para bendecir al siervo de Dios, para bendecir a la sierva de Dios, para bendecir al que me está instruyendo, para bendecir al que me está edificando. Gloria a Dios. Qué tremendo. Porque esa es una siembra para el Espíritu. Porque así como sucedió en los días de Elías con la viuda, lo que ella pudo sembrar, dar para el profeta, el Señor hizo que explote un milagro allí de multiplicación. Gloria a Dios. Es lo que va a hacer el Espíritu. Gloria a Dios. Ese niño que tenía 5 panes y 2 peces, él podía decir, me lo como y me lleno y bueno, que los demás se arreglen. Pero él vio que había una necesidad y no calculó. Dijo, yo lo llevo al Señor. y allí puso esos 5 panes y 2 peces y el Señor multiplicó. Y no solamente que comieron y se saciaron tanta gente allí, miles de personas, sino que dice que sobró 12 cestas llenas. Gloria a Dios. El Espíritu te va a instruir de lo poco que tiene, a compartirlo. Pensarás en el otro. Gloria a Dios. Pensarás en el otro. Por eso el Señor Jesús dice, todo lo que ustedes quieren que hagan con ustedes, ay, ¿por qué no me quiere? Ay, ¿por qué no me? Hacelo tú. Hacelo tú. Guíate por ti mismo. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Quieres un abrazo? Da abrazo. ¿Quieres afecto? Da afecto. ¿Quieres una palabra de aliento? Comienza a dar palabra de aliento. Gloria a Dios. Todo lo que tú quieres. Ay, que no me manda el mensajito. Manda el mensajito tú. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué lindo. Qué lindo. Todo lo que tú quieras. El Espíritu te saca del egocentrismo, del sentimentalismo. El Espíritu te hace pensar hacia Dios, hacia Cristo y hacia los demás. Gloria a Dios. Es una evidencia de una persona que está en el Espíritu, que no está allí, ay, como no me tratan bien, ay, lo que me dijeron, Mire, una persona que está así, está en la carne, porque está en el ego. Está mirando lo que le hacen, lo que no le hacen, lo que le dijeron, lo que no dijeron. Está en la carne. Pero el que está en el Espíritu está pensando en Dios y está pensando en los demás. Y dice, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Gloria a Dios. Y esa es una forma sencilla y práctica de andar en el Espíritu. Lo que tú quieres que hagan contigo, hacelo con los demás. Eso es sencillo. ¿Por qué? Porque no solamente que estarás bendiciendo, sino que eso está aplicándose en esa ley espiritual de la siembra y la cosecha, que es de la multiplicación. Tú das un poquito, Dios te devuelve mucho. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, el Señor lo que te va a guiar cuando estás en el Espíritu, Él no te va a decir que te manejes con la lógica. Tengo 5 panes y 2 peces.
y con esto me lleno solo y bueno, mañana veré qué hago. No, el niño dijo, gloria a Jesús, Él sabrá qué hacer. Hay más de 5.000 personas aquí, porque habían 5.000 hombres sin contar la mujer y los niños, y en ese tiempo los niños no había anticonceptivo, así que había niños. No sé, por 4 se multiplicaban los niños. Bueno, Él nos sacó cuenta. Andar en el Espíritu te libera de andar en el razonamiento. Cuando uno anda en la carne, en el alma, uno razona. Pero cuando andas en el Espíritu, el Señor te hace conducirte fuera del razonamiento natural, sino aplicando leyes espirituales por amor y por fe. Yo no sé lo que pensó este niño. Quizá este niño lo que dijo, bueno, que coma el Señor. Por lo menos que el Señor coma. Lo otro puede venir a comprar. No sé lo que pensó ese niño. Pero lo que sé es que ese niño le dio. Y el Señor multiplicó. Se saciaron todos y sobró 12 cestas llenas. Qué tremendo. Cuando andás en el Espíritu, te saca del egoísmo y comenzás a vivir aplicando leyes, pero del Espíritu, leyes espirituales. El Señor Jesús dijo, más bienaventurado es dar que recibir. La gente que dice, es mejor que me den, ¿qué será que me van a dar? Ojalá que sienta darme. No, al revés, da. Más bienaventurado es dar que recibir. Comienza a dar. Cuando andas en el Espíritu, te saca del egoísmo. No estás expectante o pensando a ver qué te va a dar aquel, qué te puede dar aquel, qué te va a dar el gobierno. No estás pensando así. Cuando andas en el Espíritu, estás creyendo en la ley de la siembra. En la ley de la siembra, sí. Si yo estoy dando para la obra de Dios, el Señor es bueno, el Señor me va a multiplicar, el Señor me va a bendecir. Si yo estoy dando para un siervo de Dios, el Señor me va a bendecir, me va a multiplicar. Gloria a Dios. Estás aplicando leyes espirituales fuera de la lógica humana. Ya no te manejas por la lógica y el razonamiento humano, sino que te manejas, te conduces por la palabra. Y la palabra te lleva a experimentar la multiplicación, la provisión, porque el mismo Dios, el mismo Señor Jesús, que por su boca salió esta palabra que dice, da, dice o dará, es el mismo que se encarga de que recibamos cuando damos. Porque cuando Él dijo, da, dice o dará, Él mismo se estaba comprometiendo a darnos cuando damos. Gloria a Dios. Él mismo se estaba comprometiendo. Y Él es fiel y Él vela por su palabra. Donde ve a alguien que aplica su palabra, quizá no está temblando, no está ahí, no está temblando, pero está aplicando la palabra, está dando. El Señor dice, está poniendo en práctica mi palabra en fe. El Señor está viendo y dice, yo voy a cumplir mi palabra en ella, voy a cumplir mi palabra en Él, porque el Señor mismo se comprometió. Da y se os dará. Gloria a Dios. Entonces andar en el Espíritu te hace vivir de una forma distinta. Tienes que pensar en ti, cómo estás viviendo. ¿Pensando en ti mismo o pensando en Dios?
¿Cómo estás viviendo? ¿En el sentir y razonamiento de tu lógica humana? ¿O estás viviendo por lo que dice la palabra? Cuando nosotros decidimos andar en el Espíritu, lo que rige nuestra vida es la palabra. Y yo quiero orar en esta hora. Quiero orar en esta hora por todos aquellos que reciben esta palabra, por todos aquellos que dicen: Señor, y me incluyo porque es una enseñanza tan preciosa. Y a veces, hermanos, es tan fácil para el enemigo desconectarnos de andar en el Espíritu, y comenzamos a andar en nuestra alma, en nuestro razonamiento, porque nos desconectamos nuestros pensamientos al Espíritu, a la palabra. Pero que el Señor nos ayude, a caminar en el Espíritu. Si tú en esta hora que recibes esta palabra, no sé si lo recibes de forma directa o lo recibirás de forma grabada, y tú dices: Señor, yo quiero aprender a andar en el Espíritu, ahora que entiendo que es para todo, que no es solo para algunos, que es para mí que te recibí, que es para mí que he creído en Cristo. Señor, yo quiero aprender. Y quizás, hermano, como ese bebé cuando recién está aprendiendo a caminar, camina unos pasos y bueno, te caes, pero te vuelve a levantar en el nombre de Jesús. El bebé cae muchas veces, cae sentadito, cae de costado, se da unos golpecitos, pero sigue. Le gusta la sensación de estar caminando. Así será para tu vida en el Espíritu. Quizás cuando comience seas un poco endeble, seas alguien que no siempre puede estar en el Espíritu, que te caes, que te levantas, pero ahí estará el Señor, como un padre tomándote de la mano y diciendo: yo te levanto, yo quiero que aprendas, yo estoy acá al lado tuyo. Yo quiero que aprenda a andar en mi Espíritu, porque allí tendrás una infinidad de ministración a tu alma que de otra manera es difícil que lo reciba. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por este momento que estamos recibiendo tu palabra, Señor. Te pedimos, Padre Santo, que nos ayude a andar en el Espíritu, que podamos ir aprendiendo, Señor, a caminar en el Espíritu, que podamos pensar en ti, Señor, tu palabra, que tú rijas nuestra vida por tu palabra, Señor, que cuando nuestras emociones quieren tomar el control de nosotros, podamos, Señor, tener esa guía del Espíritu que nos recuerde que tenemos que poner nuestros pensamientos en tu palabra y en ti. En el nombre de Jesús, Padre Santo, oro por cada persona que va a recibir esta palabra, que juntos, Señor, podamos ir aprendiendo y perfeccionándonos, Señor, en el caminar en el Espíritu. En el nombre de Jesucristo, Padre. Gracias. Bendice cada vida, Señor, que ha pedido oración. Bendice cada vida, Señor, que está orando, que está pidiendo por sanidad en su cuerpo. En el nombre de Jesús, pido sanidad, Señor. En el nombre de Jesucristo, oro por aquellos que están pasando por el dengue, Señor. En este momento, en el nombre de Jesucristo, echamos fuera todo síntoma del dengue en el nombre de Jesús, y declaramos sanidad, Señor. Declaramos que ahora quedan sanos, Señor.
Muchos de los que me están escuchando quedan sanos ahora del dengue, Señor. Y se levantan y van a andar y van a dar testimonio que los síntomas se fueron, Señor, porque tú los sanaste. Para tu gloria, Jesucristo. Para tu gloria, Jesucristo. Declaro sanidad, Señor. Declaro sanidad en el nombre de Jesús. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor. Aún enfermedades incurables, Señor. Enfermedades que la ciencia no puede sanar, Señor. Oramos, Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, que tú estés sanando toda enfermedad como se llame, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hay personas que han contado, Señor, que están aún en otros lugares, Señor, con COVID, Señor. En el nombre de Jesús, sana, Señor. Sana, Padre Santo, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Padre. Todas las personas que están con opresión espiritual, Señor, ahora, en el nombre de Jesucristo, reprendemos todo espíritu de opresión sobre las vidas, Señor. Lo reprendemos en el nombre de Jesús. Declaramos libres, Señor, esas vidas que están oprimidas, Señor, en su cabeza, con dolencias, con decaimiento. En el nombre de Jesús, echamos fuera todo espíritu maligno de opresión en el nombre de Jesús. Y declaramos bendición, Señor, sobre